Mario Membreño, una hibridación gráfico-plástica creada desde el ser social. Con su nueva exposición titulada 100 por 50, inaugurada el pasado 27 de junio en el Café Luz Negra de Millennium Plaza, la obra de Mario Membreño toma un giro inesperado, develando sus más profundas influencias e inquietudes, tanto a nivel gráfico como en materia plástica. Y no es para menos, siendo un artista versado de la historia del arte y de la arquitectura, su obra es poseedora de una plasticidad gráfica muy bien desarrollada, la cual recobra matices sociales de los cuales se nutre para hablarnos con urgencia de lo que acontece en la realidad. Este hecho es para nosotros un punto loable y vital en el proceso creador del artista, determinando su ímpetu creativo y robusteciéndose de esta manera su espíritu creador al poder direccionar sus objetivos y búsquedas por vías distintas en el ámbito visual, de manera acertada y exitosa, sin comprometer sus procesos e identidad creadora. Con todo ello, el artista hace alarde del dominio de sus conocimientos técnicos y conceptuales para estructurar composiciones gráficas que se arraigan profundamente desde el ser social de nuestro país, en el sentido de representación visual que manifiesta un sentir y un pensar al respecto del entorno que le rodea. Su lenguaje visual en general, dotado de una paleta cálida de colores y unas composiciones gráficas que evidencian sus conocimientos en el ámbito estético, entablan, desde los más mínimos detalles, un diálogo directo y sin abstracciones conceptuales con el perceptor. De esta manera, nos hemos propuesto analizar su obra, pasando desde sus aspectos conceptuales hasta llegar a los aspectos meramente técnicos y estilísticos, buscando profundizar en su concepción creadora de cara a la exigencia social y artística en nuestra actualidad. Una melodía plástico-gráfica estructurada desde la organicidad formal. En sus aspectos formales, Mario Membreño ha sostenido en su obra una línea gráfica muy orgánica y polimorfa, armonizándola magistralmente con aspectos propiamente plásticos del arte, donde las líneas, las formas y los múltiples planos convulsos de vibrante color estructuran en una sola planimetría, con un carácter lúdico, todo un escenario multidimensional. Es este hecho el que le posiciona en el escenario artístico contemporáneo salvadoreño, donde en cada escenario, personaje y concepto desarrollado fusiona elementos tradicionales del arte con elementos conceptuales y de contenido contemporáneos a su tiempo, desarrollando una cosmovisión estética muy nutrida y personal desde la vía de lo integrador. Rasgo muy característico de su obra es el hecho de que los escenarios y sus personajes perviven integrados miméticamente al plano general, de manera armónica y fluida, resultando unas dinámicas compositivas explosivas y saturadas de color, invadiendo todo el plano o superficie que les determina. En ese sentido, la estructura que sostiene a dichas composiciones polimórficas y policromáticas, y que posibilita la mimesis de los seres y cosas, no es más que la misma estructura gráfica impulsada por el artista, en el sentido de la espiral, el círculo y el semicírculo, resultando en una estructura expandida y reforzada por lo vibrante del color y sus múltiples matices desde la teoría. Es así como surge de esta integración formal una composición melódico-visual, donde la sucesión de formas segmentadas por la línea terminan integradas en una vibrante unidad gráfico-visual. Este aspecto formal le otorga a su trabajo un carácter armonioso y vivaz ante el ojo humano, evocando una sensación de fluidez dinámica y belleza visual, donde lo poético se asoma desde la conjunción del color y la gráfica, estimulando de manera intensa la retina humana. Esta armoniosa conjunción formal hace decir que es lo suyo los colores vibrantes de una paleta psicodélica con colores tropicales intensos, que refuerzan y dinamizan aún más sus objetivos temáticos, plásticos y gráficos al momento de buscar entablar un diálogo honesto y sincero con el perceptor. Al referirnos a sus escenarios y personajes, presentan, en general, una dinámica compositiva saturada y explosiva, donde las formas se estructuran en base a espirales y semicírculos gráficos o de color, siendo dueños estos de un carácter intrínseco y concatenado que les fusiona con los fondos u otras formas, unificando el personaje con el todo, hasta el punto de mimetizarlo y desarraigarlo de su identidad en la mayoría de las veces, disolviéndolo casi en su totalidad con los aspectos meramente formales y de contenido. Este acto posee en sí mismo un único objetivo, y es el de integrar al ser con el entorno, difuminando actores y escenarios en pro del desarrollo estructural del lenguaje a nivel visual, pareciendo
incluso diluir los contenidos y temáticas abordadas. Esta destreza de Membreño no solo es un acto de representación de la realidad en sí misma, desde su propia percepción creadora, sino que con sus formas policromáticas y polimorfas evidencia su propia concepción de la realidad, desembocando en un eterno éxtasis visual, alucinante ante el perceptor. Característica de su obra a nivel de lenguaje es el hecho de que a nivel visual colinda su propuesta con áreas como el diseño, la caricatura, el graffiti y sus bombers y caracteres, y la ilustración, no existiendo el realismo de la figura, aboliendo en todo caso planos, texturas, luces y sombras, en pro de un objetivo netamente plástico, presentando algunas veces estas características técnicas y conceptuales del arte de manera sutil, sugiriéndolas en base a líneas de color. Este hecho a nivel visual da como resultado la sensación de planos integrados, sin profundidad, destacando microestructuras muy bien determinadas dentro de lo macroestructural. Son, por decirlo así, zonas formales que representan escenas y personajes ya siendo regidos por un orden orgánico, dinámico y fluyente. De esta manera representan estas dinámicas estructurales y compositivas fuerzas, fenómenos y leyes de la naturaleza como el cambio y el movimiento dialéctico, comparables a fuerzas de la naturaleza como el movimiento del viento, el cambio de estaciones o el desplazamiento de algunos cuerpos celestes, que reflejan analógicamente desde el fluir de la línea la dinámica de la naturaleza y la sociedad. En ese sentido, su obra se vuelve eminentemente polisémica, al develar desde su impronta enérgica temas y contenidos yuxtapuestos en un mismo espacio visual. Muestra de ellos serían la obra presentada en Identidad Gráfica, Línea Disidente 2025, titulada Corolario de Sensaciones y Situaciones, una obra sin racional, y Pláticas Independentistas, Pláticas Independencieras, presentes ambas en la muestra que recién inauguró, por señalar un ejemplo. Es, en definitiva, su lenguaje polimorfo, narrativo, integral e inclusivo en el abordaje de la realidad, siendo sus seres reflejo fidedigno de los diversos escenarios aconteciendo al mismo tiempo en una sola dimensión, vociferando estos un llamado visual desde un silencio armónico que invita a mirar desde una perspectiva crítica la realidad en su integridad, buscando remover las bases de nuestra conciencia desde la invitación estética hecha por el artista para escudriñar analógicamente la saturada contemporaneidad social en la cual nos desenvolvemos en el día a día, un contenido subyacente surgido desde la cotidianidad. Con su obra, Membreño nos habla de lo que acontece a su alrededor, posicionándose como artista que vive y hace lecturas sagaces de los cambios sociales y de la influencia de estos en su entorno, viéndose desde su determinación ideológica en la férrea necesidad de transcribirlo y transformarlo en lenguaje artístico, buscando con ello hablar desde lo estético. Este hecho, visto desde nuestra parte como una actitud de y ante la vida, corresponde a una coherencia teórico-práctica en su proceso creador, conforme a nuestra época, donde la saturación de imágenes, conceptos y vibraciones de color decorativos en redes sociales y la publicidad física en la urbanidad son el pan nuestro de cada día, pero que, a diferencia de Membreño, su lenguaje visual obedece a objetivos más programáticos desde el arte, rompiendo el esquema mediático y virtual imperante en lo social y posicionándose desde el acto creador con férreas convicciones artísticas, configurando en ello una determinación cuestionadora que busca incomodar al perceptor al grado tal de impulsarlo a reflexionar desde el abordaje crítico estético de la realidad. A nivel de temáticas, los títulos y contenidos de su obra son impulsados desde su experiencia personal en la cotidianidad, plasmando y abordando temas y hechos reales desde su propia manera de ver las cosas, posicionándose con un rigor metódico a esa percepción de la realidad, según el matiz en el que le percibe. Es desde esta carga experiencial que desarrolla todo su proceso creativo, valiéndose de una aguda y atenta observación en conjunción con un tenaz instinto creador para darle vida a sus expresiones, sustentadas estas de una firme convicción de que el arte también es una forma de resistir. Pero todo esto no es posible sin su sólido bagaje experiencial, sumándose a ello una alta sensibilidad ante algunos acontecimientos de la realidad. Esta apertura muy humana es el factor determinante que tiene cabida como método de creación en su obra, buscando desarrollar las temáticas, pero desde un precepto objetivo de férrea necesidad de crear o expresar lo que no existe. Así, la praxis de su oficio con sus ideales promulgados se ven reflejados en una concepción coherente del arte al servicio de lo social,
en el sentido de buscar propiciar movimientos y transformaciones en las sociedades. Este credo estético le lleva a una actitud creadora muy integral al respecto del abordaje de los temas, en un afán de presentarnos a nivel gráfico la mayor parte de la realidad capturada en su conciencia, buscando con ello hablarnos y transmitirnos su sentir y pensar. Así, en algunos casos, sus temas se ven desarrollados por una cosmovisión integradora que posee contenidos sociales, psicológicos, ancestrales e identitarios, evocando en su obra lo convulso y sincrético de nuestra sociedad actual, retomando por la vía gráfico-plástica aspectos que exploran la condición de las relaciones humanas, entornos urbanos y silencios compartidos. Este aspecto se sintetiza más profundamente en su más reciente obra, que adquiere un matiz más de denuncia social ante el contexto represivo e injusto operado en la realidad social de nuestro país, reflejándose en la atmósfera tétrica de los escenarios y los personajes, específicamente en las sombras o planos oscuros del fondo de sus cuadros, pareciendo absorber el cuerpo ya desfigurado del individuo, señalando simbólicamente con ello la manipulación y el control ejercido por el minúsculo poder dominante en el Estado, subyaciendo una sugestión muy poderosa y debilitante detrás de cada ser retratado, a tal grado de distorsionarle física y psicológicamente con su imponente y represivo accionar. Por otro lado, a nivel de contenidos emanados desde lo formal, también podemos señalar que su obra se nutre por momentos de iconografías ancestrales, históricas o contemporáneas, desbordadas en melodías visuales que atraen y atrapan al ojo y la conciencia del espectador, obligándolo a una revisión más acuciosa de la historia o de los hechos sociales presentados, siendo este aspecto uno de los más destacables y sorprendentes de su obra, por la inclusión estratégica de referencias históricas del pasado con las actuales, estando integradas con un alto orden de complejidad y cromaticidad a nivel visual. En lo general, en su obra podemos advertir que los colores son una manera de celebrar la vida, potenciando con la gráfica pequeños atisbos de nuestra realidad, en donde los personajes pareciesen provenir de una absurda e inimaginada fantasía distorsionada. Pero muy por encima de esta particular y reconocida forma de su obra, de las cuales forman parte algunas ya expuestas de proyectos anteriores, esta dicotomía de color y contenido sostiene seres que sufren metamórficamente en su deformación, pero que su dolor morfológico y psicológico no se percibe a simple vista por lo vibrante de su paleta de color, existiendo sus cuerpos no como representación, como lo aclara el artista, sino como territorio en disputa de cara al espectador, quedando fija y petrificada la imagen ser en el lienzo actualidad, testimoniando de esta manera su fatídico entorno realidad. En lo referente a su nueva propuesta, podemos decir que carga siempre con una estética sugerente a la abstracción, sin llegar a serlo, en la cual, desde una lógica académica, ejecuta el tratamiento de la figura humana, donde el desmembramiento o fragmentación del cuerpo humano y su presentación en partes refuerza con potencia el discurso semiótico en el sentido de la construcción y la comunicación del significado. Es decir, al presentarnos partes clave del cuerpo humano, cabezas, manos, pies, en conjunción con elementos simbólicos descontextualizados, rejas, mordazas, ataduras, entre otros, refuerza con esta conjunción representacional la construcción de conceptos muy significativos en nuestro contexto social, como lo son el ocultamiento y la nula transparencia, el desmemoramiento y la pérdida del sentido colectivo y de identidad, las consecuencias a nivel psicológico producto del régimen de represión y su control y manipulación física y psicológica, así como el atentado contra la libertad de expresión, todo ello potenciado desde el juego mediático inquisidor y la persecución ideológica, política, económica, cultural y social, remitiéndonos de esta forma a hechos represivos y lesivos que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales del ser humano, volviéndose de esta manera el artista más crítico e incisivo desde el tratamiento de la figura humana en su no totalidad. Es entonces su nueva propuesta un esfuerzo urgente que obedece más de lleno al tratamiento de planos más amplios de color, siendo estilísticamente más depurada y con una carga temática que refuerza la imagen de manera sagaz e incisiva, denunciando desde el arte el momento actual en nuestra realidad social y cultural. En cuanto al aspecto gráfico, en comparación con su ya reconocida forma de trabajar, podemos señalar se percibe más limitado, quedando confinado únicamente a sostener desde la línea
una delimitación formal de la representación de las figuras, sin mayor influencia u objetivo como en su propuesta gráfica anterior, donde la línea y sus diversas distorsiones y formas juegan un papel más crucial y determinante en la configuración de su plasticidad gráfica, tanto en el sentido formal como en el de los contenidos. En cuanto al aspecto cromático, podemos señalar que el color sufre unas significativas modificaciones, donde, al contrario de su propuesta anterior, deja de ser orgánico y vivaz y pasa a ser relegado a lo representacional de la figura humana y sus colores piel. Esto en pro de fortalecer y enfocar mejor el contenido de sus imágenes, tomando toda la escena un aire ligeramente tétrico y desesperanzador, casi que fúnebre y oscuro, reforzando o enfatizando la atmósfera psicológica decrépita de los personajes y los escenarios, inmersos estos en un estado social convulso y represivo. A manera de conclusión, a manera de conclusión general, podemos fundamentar que los múltiples sacrificios técnicos, formales y conceptuales operados por Mario Membreño en su obra establecen una coherencia teórico-práctica que refleja en el arte visual salvadoreño una impronta con un sello personal que descolla como catalizador visual ante una realidad con múltiples aristas, donde el arte de Membreño devela desde la pluma o desde el acrílico una alteración de la percepción de la realidad, pero no de manera mágica o surrealista, sino de manera gráfica y amorfa, produciendo conscientemente unas alucinaciones visuales que difieren de la realidad observada, pero que influyen acertadamente desde su lenguaje plástico gráfico en la percepción, el estado de ánimo y los procesos cognitivos del perceptor. Por otro lado, desde la sugerencia del tema, el artista nos habla en concordancia con las imágenes de su universo dismorfo, sin comprometer explícitamente el título con el desarrollo formal y temático de su obra. Esto operado así sin necesariamente caer en una abstracción conceptual del hecho o del mensaje a transmitir. Estas características destacables de la obra de Mario Membreño le posicionan como un creador con una alta conciencia social en la palestra del arte visual salvadoreño, posibilitando desde su discurso visual la integración consciente de sus influencias estéticas, así como sus amplios conocimientos en el ámbito del arte, permitiéndole descollar con una propuesta fresca y dinámica que integra la realidad desde una hibridación gráfico-plástica muy bien elaborada, visibilizando con ello los aspectos más ocultos que las narrativas oficiales dominantes mimetizan en los diversos escenarios sociales y virtuales. Es entonces la obra de Membreño un golpe telúrico asestado a la intolerancia y persecución del status quo, gestando directamente un contradiscurso visual desde la lucidez estética del arte, generando un aporte sustancial a la cultura, a la sociedad y al arte en general al señalarnos, de manera comprometida y analógica, desde el trazo y la distorsión visual, eso invisibilizado y reprimido que vocifera a toda cromía una realidad tergiversada. San Salvador, 12 de julio del 2025. Carlos Rosas, artista visual.